Chile se lanzó desde el presidente Lagos a un muy ambicioso proyecto así nacional, justamente de conectividad, y ordenó sector privado y público, inversiones internacionales en esa lógica. En México no hemos logrado poner todos los actores en la misma dirección. Falta de habilidad política, demasiado egoísmo de los actores, todo junto. Todo junto. Todo junto y más. Es decir, el mercado chileno es distinto al mexicano. Los índices de concentración que encontramos en México no los encontramos índices en el de mercado. Concentración de mercado. De mercado. Empresas monopólicas, digamos, con participación dominante, las llamaba usted. Así es, con poder sustancial de mercado es el nombre correcto. Es decir, no es la misma estructura de mercado. También creo que es importante, cuando a veces comparamos, es algo que comúnmente comparto la frustración con algunos analistas, cuando comparamos lo que son en otros países, lo que también no podemos dejar de hacer es comparar las facultades. Si no son las mismas facultades del que tiene el regulador chileno, del que tiene el mexicano. Y volviendo un poco al tema que preguntabas antes de entrar al aire, el fortalecimiento del órgano regulador me parece que es un tema fundamental que ayudaría a alinear incentivos, a construir consensos, por supuesto. Pero no solo eso, es decir, vivimos en un país donde incluso me parece que ordenar el calendario electoral serviría incluso para el desarrollo de la banda ancha. Sí, ahorita como nos decía, si entiendo bien, hay órganos reguladores de conflictos más fuertes en los países que no. Sin duda. El mexicano del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es? 1 siendo el más alto y 10 el más bajo. Siendo el 10 como estábamos en la escuela, el más fuerte, el 1 el más débil. Solo porque no hay números negativos, 1. Es decir, es un órgano regulador muy la OECD está por presentar un estudio sobre el mercado de las telecomunicaciones y radiofusión en México, y al final agrega un anexo en donde compara las facultades de Ofcom contra el regulador inglés, contra la COFETEL, el regulador nacional. Siendo 10... 38 facultades tienen ellos, nosotros 7. Ese es más o menos el porcentaje. A ver, para poder ordenar la vida de actores, pues con mucha gana de participar en este negocio, se necesita un árbitro fuerte. Digo, los mexicanos somos futboleros, lo sabemos, un mal árbitro. Y bueno. Además, bueno, bueno, pero digamos, con capacidad de decisión, pita y entonces el actor se para. Yo estoy un poco asustado por lo que está pasando con los órganos reguladores. El IFE, por ejemplo, que lo conoce usted muy bien, es un órgano que trató de ser secuestrado recientemente porque había actores que no estaban contentos con la manera como pitaba ese árbitro. La Comisión Federal de Competencia, acabamos de verlo la semana pasada, la antepasada, un golpeteo durísimo. A usted mismo le ha tocado ser víctima del golpeteo de los actores. ¿Qué pasa con los órganos reguladores que son tan débiles frente a actores monopólicos y tan fuertes? Pasan varias cosas. Tú dijiste alguna frase futbolera que me parece fundamental rescatar. Pita y para. Si tú te fijas, me parece que las cosas más interesantes que han pasado en los últimos 18 meses en este país tienen que ver con lo ocurrido con las tarifas de interconexión. Es decir, ahí lo que ocurrió es que hay una reducción. Las tarifas de interconexión es lo que una empresa le paga a otra justamente por terminar la llamada en la red del otro. Es decir, si tú marcas de la compañía 1 a la 2, la 1 le tendrá que pagar a la 2 una tarifa por haber terminado Ricardo Rafael en la red del otro su llamada. Y el que llama paga viene de ahí. Existen tarifas de interconexión móvil y fija, dependiendo de cuál sea la originación. Pero bueno, el tema es que ahí ha habido resoluciones, me parece, históricas e importantes por parte de la autoridad, en donde hemos reducido la tarifa de interconexión de $1, que es lo que estaban cobrando, a 39 centavos, en la parte fija de 12 a 4, en la parte de revenda de 75 centavos a 4 centavos. ¿Por qué ocurre esto? Porque tenemos una resolución en el ínterin de la Suprema Corte de Justicia, en donde dice, los señores pitan y ustedes pagan. Eso es un modelo que me parece que podría servir como ejemplo de lo que podría ocurrir en el resto de las decisiones que toma el órgano regulador en toda Europa, en algún momento este esquema de pita y nadie para, llamó la atención a la Unión Europea y a los reguladores, y hoy en día toda decisión en materia de telecomunicaciones en Europa no está sujeta a ser suspendible. Sí, por supuesto, a ser recurrible. Es decir, yo tomo una decisión como órgano regulador y no puedo ampararme. No, sí puedes. La diferencia es bien importante. Es decir, por supuesto que todo acto de autoridad tiene que ser recurrible. Nadie va a defender jamás
que un particular no pueda defenderse. Pero en lo que se Pero en lo resuelve, que se resuelve, lo que queda es mi decisión. la de la autoridad. La diferencia, Ricardo, parece sutil, es monumental. Es Porque decir, eso, Cofetel decide algo, yo la recurro y usted se tiene que suspender, digamos, el árbitro queda congelado. oye, digamos, antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, lo que ocurría es que yo resolvía, el particular se amparaba y lo que predominaba era el escenario previo. Ajá. Hoy en día es al revés. Hoy lo que predomina es la tarifa Es que un yo buen resolví. negocio, Entonces hoy era re buen negocio. Entonces el tema es cómo hacemos que deje de ser re buen negocio, no solo en interconexión, sino en todas las decisiones. Y no estamos en este momento discutiendo algo que, insisto, no siga mejores prácticas internacionales. Recapitulo. Dice usted, este es un sector prioritario, es un sector con actores dominantes y es un sector que vale muchos miles de millones de pesos o de dólares, si me deja decirlo. Y que en algunos sectores tiene un poder político también fundamental. Y luego, una cosa curiosa, antes estaba Televisa en una posición dominante en la televisión y luego Telmex o América Móvil, Slim, pues, en una posición dominante en la telefonía fija y celular. De repente resulta que ahora es el mismo negocio. Pero en ese mismo negocio, Slim vale mucho más que Televisa. ¿Esto es así? Así ¿Y es. cómo tendría el Estado que articular una relación de competencia en esa circunstancia? También advirtiendo que Televisa tiene la pantalla y Slim no la tiene. Si el escenario es de película de terror, ¿cómo tendría el Estado, que no habla Cofetel, que enfrentar esa circunstancia? ¿Cómo me lo imagino yo? Ujú. En un esquema de todos en todo contra todos. Me parece que es lo más Todos sano. en todo contra todos. Así es. A competir, señor. A competir, señores. Evidentemente, la autoridad también tiene que ser sensible, conforme a sus facultades, en aquellos mercados donde tenga que establecer obligaciones específicas a cada uno de ellos, dependiendo de la dominancia que puedan no tener. Es decir, hoy en día no estamos en una situación en la que puede ser todos en todo contra todos, por estas disparidades de las que hablas entre el sector de telecomunicaciones, que es 8 veces más grande que el de radiodifusión. Pues la autoridad que tendría que ¿Cuánto hacer... vale el de- Mira, según justo el estudio de condiciones de mercado que estamos utilizando para discutir el tema de televisión, 55 mil millones de pesos más o menos. Eso va en la tele, con publicidad Y el otro incluida. 8 veces más. Y el otro 8 veces más. Si se hiciera, digamos, unas torrecitas de este tamaño es Slim, de este tamaño es Televisa. Sí, por supuesto. La diferencia es importante. Entonces, el tema pasa por muchas cosas, Ricardo. Es decir, y creo que a nadie escapa el debate público que hay hoy en día en la Comisión Federal de Competencia. La famosa fusión o la posible famosa fusión entre Televisa y Iusacell. Es decir, Entre TV Azteca y Televisa. Bueno, ese es justo el punto. ¿Cuál es la fusión que estamos, en todo caso, que a mí me gustaría ver? A mí me gustaría ver una fusión que ¿Por qué no lo construyera... detengo que aquí? Nos vamos a construyera... cortar. Vámonos, tú eres el dueño del centro de programa. acción. La fusión entre Iusacell y Televisa generó la semana pasada un dolor de cabeza fuerte. La COFECO decidió algo que los demás no sabemos qué es, y en efecto está en el corazón. Le voy a pedir que nos vamos a corte Por supuesto. y que traigamos a los demás invitados para ponerse sabroso el mole en Adelante. el siguiente segmento. Quédense con nosotros, seguimos en